Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hablar de los sistemas de numeración posicionales. Estos sistemas tienen dos características principales. En primer lugar, poseen un número finito de símbolos, que es el número, a este número lo conocemos como base. Y además, en un sistema de numeración posicional, cada dígito posee un valor que depende de su posición relativa y del valor del símbolo. Aunque los sistemas de numeración posicional son los que se usan hoy en día, como por ejemplo el sistema de numeración decimal o el sistema de numeración binario, en el caso de las tecnologías informáticas, esto no siempre ha sido así. De hecho, durante muchos siglos, el sistema de numeración principal fue el sistema de numeración romano, al menos en Europa. Este sistema de numeración no es posicional y además no tiene un número fijo de símbolos. De hecho, cuando surge la necesidad de representar cantidades nuevas o cantidades grandes, pues los romanos no tuvieron más remedio que inventarse símbolos nuevos para poder representar estas cantidades. Estas características de este sistema de numeración hacen que las matemáticas sean complejas. Me refiero sobre todo al álgebra y al cálculo. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos convertir un número expresado en cualquier base al sistema decimal. Como veréis en esta diapositiva, con x sub b nos referimos a un número x expresado en la base b. Y con x sub 10 nos expresamos a este mismo número, pero expresado en la base decimal, que como bien sabéis es base 10. La fórmula que veis aquí solo es válida para números enteros. Bien, entonces, dado un número x sub b, lo podemos expresar en decimal como un sumatorio. Veréis, luego vamos a ver un ejemplo y se verá más claro. Pero bueno, primero voy a explicar la fórmula. P es la posición, empezando por la 0. Es decir, que el tercer dígito por la izquierda es la posición 2, el segundo dígito es la posición 1 y el primer dígito, el que está más a la derecha, será la posición 0. Como veis, vamos multiplicando el valor decimal del símbolo situado en una posición por la base elevado a esa posición. Bien, como os decía, vamos a ver un ejemplo que creo que será más instructivo para enseñaros cómo funciona esta fórmula. Imaginaros que tuviéramos el número 754 expresado en decimal y quisiéramos convertirlo a decimal. Sí que sé que suena un poco absurdo que convertamos de decimal a decimal, pero nos servirá como ejemplo para entender cómo funciona esta fórmula. Posteriormente aplicaremos esta fórmula a otros sistemas de numeración y entonces se verá cuál es su utilidad real. Bien. En el número 754 sub 10, que este sería el x sub b, vemos que tiene una base 10, que tiene 3 dígitos y que la p, por lo tanto, como va de n-1 a 0, valdrá 2, 1 y 0. Bueno, pues entonces el dígito situado en la posición 2 del número x sub b, esta parte de aquí, ¿vale? Su valor decimal es 7. En la posición 1 es 5 y en la posición 0 es 4. Bien, aplicando la fórmula, vemos que este sumatorio tiene 3 elementos, puesto que p vale 2, 1 y 0, como hemos comentado anteriormente, y vemos que tenemos que poner el dígito en la posición 2 por 10 elevado a 2, la base elevada por la posición, lo mismo con el 1 y lo mismo con el 0. ¿De acuerdo? Si sustituimos estos elementos de aquí por su valor decimal, tenemos 7, 5 y 4, que nos da 700 más 50 más 4, es decir, 754. En el caso de los números reales, la fórmula que tenemos que aplicar es la que veis aquí. Esta fórmula tiene dos partes. La parte de aquí se tiene que aplicar a la parte del número real que está situada a la izquierda de la coma, que se llama la parte entera, y esta parte de aquí de la fórmula se tiene que aplicar a la parte del número real que está situada a la derecha de la coma, que se llama la parte fraccionaria. Fijaros que en este caso, en el caso de la parte entera, el índice es P, y en el otro caso el índice es Q. ¿De acuerdo? Bien. Veis que hay n más y n menos, antes teníamos solo n, y aquí hay n más y n menos. N más es el número de dígitos de la parte entera, y n menos es el número de dígitos de la parte situada a la derecha de la coma, es decir, la parte fraccionaria.
también es importante que os fijéis que en este caso la base estará elevada a números negativos, es decir, a potencias negativas. Veamos un ejemplo que creo que ayudará mucho a entender esta fórmula. Bien. El número 305,45. La base es 10, el número de dígitos a la izquierda de la coma es 3 y a la derecha de la coma es 2. Por lo tanto, P irá de 2, 1 y 0 y Q será menos 1 y menos 2. El dígito situado en la posición 2 es 3, en la posición 1 es 0, en la posición 0 es 5. Y en la posición menos 1 es 4 y en la posición 2 menos 5. Bien, no tenemos más que aplicar la fórmula y vemos cómo descomponemos este número de esta forma. En esta diapositiva vemos en la parte de arriba la parte de la izquierda de la coma y la parte de abajo la parte de la derecha de la coma. Como veis, en la parte de la izquierda de la coma, la parte entera, las potencias son positivas, 2, 1 y 0, y en el otro caso son negativas, menos 1 y menos 2. ¿De acuerdo? Bien, si sustituimos estos elementos por su valor, tendremos 3, 0 y 5, y 4 y 5 en el otro caso. Realizando las operaciones, pues veremos que el número 305,45 se puede descomponer en 300 más 0 más 5 más 0,4 más 0,05. Veamos otro ejemplo con el número 3876,213. La base sigue siendo 10. El número de dígitos a la izquierda de la coma es 4, a la derecha de la coma es 3. Por lo tanto, P valdrá 3, 2, 1 y 0 y Q valdrá menos 1, menos 2 y menos 3. Aquí veis los valores para cada una de esas posiciones, ¿de acuerdo? Y cómo se descompone el número aplicando la fórmula. De nuevo, podéis ver como a la izquierda de la coma las potencias son positivas, 3, 2, 1 y 0. Y a la izquierda de la coma, a la derecha de la coma, perdón, las potencias son negativas, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí como hemos visto ya anteriormente, reemplazamos los elementos de este tipo por su valor decimal, 3, 8, 7, 6, 2, 1, 3, y simplemente aplicando los cálculos matemáticos obtenemos 3000 más 800 más 70 más 6 más 0,2 más 0,1 más 0,03, que si sumamos todo esto nos dará el número que estamos buscando. Bien. Sea cual sea la base y sea cual sea el número de dígitos, es posible calcular cuántos valores se pueden representar con esa base y con ese número de dígitos aplicando esta fórmula. Que os sonará del mismo concepto en el tema de los sistemas de numeración decimal. De hecho, lo que hicimos es, en donde aquí pone B, pone un 10. ¿De acuerdo? Entonces, el primer número será el 0 y el último número será la base elevado a n menos 1. Fijaros que el menos 1 es a la base elevado a n, no es la base elevada a n menos 1. Es importante fijarse. Por ejemplo, con una base de 3 y n igual a 5, podremos representar los números del 0 al 242. Y con una base de 7 y con n igual a 4, podremos representar del 0, que falta un 0, al 2400. Bien, es importante fijarse que cuanto más pequeña sea la base, más dígitos son necesarios para representar los mismos números. Por ejemplo, para representar el número 70, con una base 10 hacen falta 2 dígitos, con una base 8 hacen falta 3 dígitos y con una base 2 hacen falta 7 dígitos.